Y empezamos este mes de junio con este lema, comprometidos, diga comprometidos. No lo escuché muy, diga comprometidos. Gloria a Dios. Y sabe que es tan importante esta palabra, comprometido, hermano. Sabe que está en el corazón de Dios, porque ya vamos a ver a través del texto que vamos a estar desarrollando, que eso está en el corazón de Dios para su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Cristo? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Aleluya. ¿Sabe que yo le puse allí como título 4 características de un cristiano comprometido? 4 características de un cristiano comprometido. Y a través de la luz de la palabra vamos a ver lo que Dios quiere para su pueblo y cómo estoy yo delante de esta demanda que Dios nos pone a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Poneme fondo, por favor. Amén. Fíjese lo que dice allí. Compromiso. ¿Qué quiere decir esta definición de esta palabra? Compromiso. A través de RAE, la Real Academia Española, dice, la palabra compromiso deriva del término latino compromisum y se utiliza para describir a una obligación que se ha contraído o a una palabra que se haya dado. ¿Se acuerda? Dar la palabra. Me acuerdo en la época de mis abuelos, de mis padres, pero más de mis abuelos, que antes no había firma, se daba la palabra. La palabra valía más que una firma, hermano. Quizás los jóvenes de hoy en día dicen, ¿pero qué va a valer? Sí, porque viven en esta época. Pero le puedo asegurar que había una conducta moral, había un respeto y que la palabra que uno daba hablaba de su persona. Y que si esa persona fallaba su palabra, estaba fallando a su integridad. Estaba fallando. Imagínese en una ciudad y en un pueblo diciendo aquel es un charlatán, aquel es, amén. Uno mismo allí estaba ensuciando su reputación. Mire qué importante. Hoy, cuántas manchas, una mancha más al tigre, ¿no? Pero, hermano, qué tremendo lo que es la definición compromiso. Es la obligación que se ha contraído o una palabra dada, El sinónimo de compromiso es convenio, pacto, contrato, acuerdo, obligación. Esa es una palabra que no nos gusta. Deber y empeño. Mire los sinónimos de esta palabra, lo que deriva de la palabra compromiso. Amén. En la vida de cada ser individual tenemos que entender esto. Mire, vivimos en una sociedad donde usted va a ver permanentemente al ser humano reclamando derechos. Este es mi derecho, el derecho de las mujeres, el derecho del trabajador, el derecho del hombre, el derecho... Todos creen tener derecho y es verdad, porque tenemos derechos. Pero ¿sabe una cosa? Aún en la palabra de Dios, la Biblia habla que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. No escuché amén. Todo el mundo reclama en este tiempo derechos, pero nadie cumple con las obligaciones del ser individual, como ciudadano, como trabajador, como político, ni que hablar. Amén. Qué tremendo es reclamar derechos. Pero Dios dice, sí, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, tenemos el derecho ¿a qué? A la vida eterna. Tenemos el derecho a la salvación, tenemos el derecho a la prosperidad, tenemos el derecho a la protección divina, a la sanidad divina, tenemos derecho a todas las cosas que la Biblia menciona y es verdad, pero también en la palabra de Dios, el creador de todo dice, esto es un derecho adquirido por causa de Cristo, pero también hay obligaciones que cumplir. Alábele al Señor. Gloria a Dios. Ahora, este es el tema, hermano, que el mundo se mete en la iglesia, no en el templo, en la doctrina. ¿Por qué? Porque así como es el mover del mundo, queremos que funcionen los principios espirituales de la palabra de la misma manera. Reclamamos a Dios, prosperame, ya te prosperó.
Saname, ya te sanó si lo crees por la fe. Cuántas cosas que reclamamos, pero Dios dice, pero no hacéis lo que yo os mando. Qué tremendo que es esto, hermano. Y a veces estamos hoy en día en un tiempo donde se predica un evangelio de oferta y no de demanda. Porque Dios va a hacer esto, porque Dios va a hacer lo otro. Ya está en la Biblia eso. No importa si te lo va a decir un profeta, un pastor o quien te lo diga. Ya está establecido en la palabra. Pero lo que no se dice es lo que tenemos que hacer. Porque allí está la clave de la bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el compromiso, esto es lo mismo que en un matrimonio, hermano. El compromiso es mutuo. Compromiso primeramente de fidelidad. Cuando uno se casa delante del Señor y de la ley humana, se está comprometiendo y ya su vida no le pertenece sino a su cónyuge y sucesivamente con un compromiso donde cada uno tiene derechos pero también tiene obligaciones. Y hoy vemos parejas que quieren tener derechos a seguir viviendo como solteros, pero estando en pareja o casados. Eso no funciona. Para eso que se quede soltero. Y hoy vemos la decadencia en la familia por, hermano, querer derechos y no cumplir con las obligaciones de la palabra de Dios. Hoy no hay compromiso, hermano. ¿No se da cuenta que no hay casamiento? Los pastores nos morimos de hambre, no casamos a nadie, y así nadie se quiere casar. Pastor, usted es antiguo, eso fue para otro tiempo, pasó de moda. ¿Quién le dijo que pasó de moda? Si la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya, es la corriente de este mundo, es el tiempo final, donde a lo bueno se lo llamará malo y a lo malo se lo llamará bueno. Ahora, sabemos esa palabra, pero estamos entrando en esa corriente. Por falta de compromiso. Mire lo que dice, y ahora vamos a ver si es voluntad de Dios o no, que nosotros tengamos compromiso. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si está allí, lo pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, sería bueno. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13 dice, y ahora Israel, vamos a ponerle ahora, ¿quién es la Israel espiritual? La iglesia de Cristo. ¿Cuántos son iglesia de Cristo aquí? Entonces somos la Israel espiritual. Porque de dos pueblos hizo uno, dice la palabra de Dios. Ahora dice allí, ahora, oh iglesia de Jesucristo, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Hace una pregunta. Solo requiere que temas al Señor tu Dios, número uno. Número 2, que vivas de la manera que le agrada. Número 3, que le ames. Y número 4, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. 4 cosas que pide el Señor de ti y de mí. A veces nosotros estamos reclamándole al otro o le estamos reclamando a Dios. Dios dice, bueno, pero ¿vos sabés lo que yo pido de ti? Porque yo ya di todo por ti. Ahora, yo pido algo de ti. No, eso no me interesa. Sí, interesa. Nos tiene que interesar qué es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Míralo al que tenés al lado y decirle, ¿sabés lo que Dios pide de ti? Lo que dice la palabra. Primero, número 1, lo que pide el Señor para ser, la primera característica para ser un cristiano comprometido es el temor a Dios. Diga, temor a Dios. Hermano, el temor no es el temor de miedo. El temor que habla la Biblia aquí es un temor de respeto y de obediencia a Dios. Ese es el temor que habla la Biblia. Temor a Dios es respeto. Temor a Dios me lleva a obedecer a Dios. Entonces, hermano, para yo ser un cristiano comprometido, no con el pastor, con los líderes, ni con el hermano, comprometidos con Dios, yo tengo que respetar su palabra y obedecerla. Y respetar quiere decir lo siguiente, es no tener en poco su palabra. Hay cristianos que tienen en poco su palabra.
Sí, bueno, ya lo conozco, pero no es tan así, o lo interpretan a su manera. ¿Conoce algún cristiano que dice, sí, no, yo lo interpreto, para mí es así? No, no es ni para vos ni para mí así, es como Dios lo interpreta a través del Espíritu Santo. Ahora, qué tremendo, hermano, es no tener en poco su palabra, tener respeto. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Está escuchando? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. ¿Cuántos leyeron alguna vez toda la historia en el Génesis del diluvio? ¿Lo leyó alguna vez? Léalo, hermano. Génesis capítulo 6 y en adelante. Usted va a ver que la maldad que había en el mundo era tan tremenda que mire hasta lo que llegó a decir Dios. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Lo voy a destruir. Pero halló un justo en sus generaciones, no porque era perfecto, sino porque era recto. Y porque temía a Dios, porque lo dice la palabra, no lo digo yo. Que Dios dijo, no puedo destruir. Si hay uno que es recto y tiene temor de mí, no lo puedo destruir. Sería injusto. Por causa de él condenó al mundo, es decir, por causa de él vino el diluvio, ¿usted se acuerda? Pero dice que Dios allí le dijo, bueno, a través de él no voy a destruir a toda la humanidad, sino que a través de él voy a darle una nueva oportunidad a la humanidad. Y Dios le da las instrucciones y le dice allí, él, su familia y los animales, 2 animales por raza, ármate un arca, le dio las medidas, le dio todo. Dios le habló y le dio las instrucciones. Hermano, nunca había llovido sobre la tierra. Y dice que los que estaban allí se burlaban 100 años haciendo el arca. Porque sabía que algún día el diluvio iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque le había creído a Dios. Hermano, qué tremendo cuando uno no tiene en poco su palabra. Noé le creyó a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, hermano, quédese tranquilo que Dios nunca falla y que Dios cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé qué es lo que Dios habló a tu vida, varón, mujer, joven, tú que estás allí del otro lado, pero quiero decirte que si realmente es Dios el que te habló y confías en Él y no tienes en poco su palabra, Dios te va a exaltar, Dios se va a glorificar en tu vida y en tu familia. Dice que porque Noé creyó, se salvó toda su familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, qué importantes somos cada uno de nosotros cuando le creemos a la palabra de Dios. No solamente va a haber bendición para nosotros, sino para toda nuestra descendencia. ¿Cuántos lo pueden creer? Ahora, muchos en ese momento se burlaban, como se pueden burlar hoy tanta gente diciendo, pero mirá vos, cómo pierde el tiempo, fíjate cómo están las cosas y le sigue creyendo a Dios. Claro que le creo a Dios, porque la palabra de Dios hasta ahora, todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infalible, hermano. Todo amén nomás. ¿Está entendiendo, iglesia? Noé no tuvo en poco la palabra. ¿Sabes cuántos cristianos tienen en poco la palabra? Así como entró, sale por el otro oído y hacen como quieren. Y el problema es que después, claro que esa palabra no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque tuvo en poco la palabra. Y dice la Biblia que aquel que tiene en poco su palabra, ¿qué hace el Señor? También lo desestima. Pero cuando vos y yo decís, yo le creo a Dios, no me importa lo que tenga que pasar, no me importa lo que vayan a decir de mí. Eso está hablando de que Noé se comprometió con Dios, era temeroso a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por esa fe condenó al mundo. ¿Se da cuenta que no da lo mismo hacer lo bueno que lo malo? No da lo mismo tomar la palabra y ponerla por oro o no ponerla. No da lo mismo. Cada cosa tiene su recompensa. ¿Se da cuenta? Pero si vos y yo hacemos la voluntad de Dios, quiero decirte algo. Dios es el que te va a honrar. Dios es el que te va a respaldar. Si le querés alabar al Señor, alabale a Él. Gloria. Lo que no es temor de Dios, y aquí hay un ejemplo, lo que dice la palabra,
el profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13 al 16, dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Le alababan, le adoraban, hablaban de Jehová Dios, usaban su boca, pero su corazón está lejos de mí. Qué tremendo, ¿no? Y su temor de mí, escuche, no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Qué tremendo que es eso, hermano. Que el temor sea porque nos han dicho, bueno, tenemos que temer a Dios. Sí, está bien, pero el decir que temo a Dios no dice nada, sino el hecho en sí. Nuestro corazón rendido a Dios es lo que va a hablar, decir, yo no le puedo fallar a Dios. Me equivoco, soy imperfecto, pero yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El temor de Dios, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. Si no hay temor de Dios, todo lo demás que podamos construir en nuestra vida es como esa casa que se edificó sobre la arena y no sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le está hablando el Señor? Gloria a Dios. Lucas, capítulo 6, versículo 46 en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice Jesús aquí. Así que, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo le digo? Cuando vos y yo, ¿cuántos recibieron a Cristo? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sabe lo que es Señor? Es dueño y amo de todas las cosas, aún de nuestra vida, de nuestras decisiones y de todo. Pero aquí el pueblo lo nombraba como Señor, pero no hacía la voluntad de Dios. Eso demuestra que no había temor. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando a hacer? No obedecen. ¿Cuántos cristianos hay que dicen Jesucristo es el Señor y Jesucristo es mi Señor? Pero después, cuando se ve en la vida lo que se desarrolla, no dice lo mismo, no condice, es decir, se contradice lo que declara de lo que está en su corazón. Por eso qué importante en este mes que podamos renovar nuestro compromiso con el Señor. Y si quizás le estábamos fallando, porque todos tenemos bajones, todos tenemos caídas, pero quiero decirte algo, lo más importante en la vida es estar a cuenta con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, primer punto, primer característica de un cristiano comprometido es el que teme a Dios. Y teme a Dios, ¿por qué? Porque pone por obra su palabra, porque no tiene en poco su palabra. Amén. Qué tremendo esto, hermano. Cuando la palabra de Dios habla muy bien, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero hay principios y leyes espirituales que las tenemos que cumplir en nuestra vida. Porque si no, ¿sabe qué? Dios te va a seguir amando igual que a mí. Pero el Señor no nos condena, sino la palabra es la que nos condena. Es decir, de acuerdo a cómo caminemos, es lo que vamos a recibir. Amén. Entonces, hermano, no nos podemos engañar. Sí, Dios es amor y misericordia, pero también dice que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga mi voluntad. Pregunto, ¿cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Gloria a Dios, no hay nada más lindo porque Dios te va a honrar. Segundo punto, segunda característica, lo dice la palabra allí, llevar una vida que le agrade a Dios. ¿Cuántos quieren llevar una vida que le agrade a Dios? Primera de Tesalonicenses 4:1, en la Nueva Traducción Viviente, habla, y el título lleva vivir, dice, vivir para agradar a Dios. Y dice allí el apóstol Pablo, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Qué lindo, hermano, es agradarle a Dios, porque hay paz en el corazón. Cuando uno le agrada a Dios, el enemigo, por más que venga a tirarte un dardo de fuego allí en la mente, vos vas a decir, diablo inmundo, yo camino agradándole a Dios. Me equivoco, pero me esfuerzo por hacer la voluntad de Dios.
Entonces, hermano, ahora qué tremendo cuando uno le da lo mismo hacer la voluntad de Dios y querer agradar a Dios, no, entonces viene el enemigo a acusarte en tu mente y decirte, sí, vas a la iglesia, sí, servís al Señor, sí, orás, sí, lees la Biblia, pero, ahí el diablo empieza con el pero, y ese pero que tira quizás es verdad, y eso, ¿sabe lo que hace? A nosotros nos avergüenza delante del Señor y se contrista el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. ¿Sabe cómo lo contristamos? Cuando nosotros nos da lo mismo agradarle o no agradarle a Dios. Cuando nos equivocamos, Dios sabe si lo hacemos con intención o que no. Él pesa los corazones. Ahora, qué importante, hermano, que un cristiano comprometido vive para agradar a Dios. Y por eso, ¿cómo le agrado a Dios yo? ¿Cómo puedo agradarle día a día al Señor? Josué capítulo 1, versículo del 7 al 8. Dice, solamente esfuérzate, decirle a tu hermano, esfuérzate. Y sé muy valiente, dígaselo. Y acá viene la recomendación. Mire lo que dice Dios a Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley o la palabra de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas, todas las cosas que emprendas. Mire, cuando uno, hermano, no tiene en poco la palabra, habrá luchas, habrá trabas, pero quiero decirte que al final Dios te da la victoria. Todo lo que emprendes prosperará, porque Dios respalda su palabra. Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Y sabe cuál es el crédito nuestro? Señor, yo he dejado cosas, me negué a mí mismo para hacer tu voluntad. Y el Señor te dice, buen siervo fiel, ahí tienes la recompensa. ¿Te estás dando cuenta qué simple que es esto? Lo que pasa es que hay que negarse a sí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en el versículo 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué tenemos que meditar en la palabra? Y qué bueno estar en la reunión del viernes, del domingo, los miércoles, los estudios bíblicos, pero nosotros todos los días tenemos que renovar nuestra mente con la palabra. ¿Por qué? Porque todos los días a nuestra mente pueden venir cosas que no son la palabra de Dios, son los que te afligen, los que te confunden, los que nos hacen poner entre dos pensamientos, pero cuando viene la palabra de Dios a tu mente y a la mía, echa fuera todo lo que no es de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Conoceréis la verdad? ¿Y la verdad qué hace? Te hará libre de toda perturbación, de todo bloqueo mental. ¿Me quiere Dios o no me quiere? ¿Me voy a morir de cáncer o no me voy a morir de cáncer? Pero si vos vas a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Dios te ama con amor eterno, que Él ya pagó un precio en la cruz por la llaga de Cristo, como la pastora estaba orando, fuimos nosotros curados. Y ciertamente llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y dice que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. Mire cuántas promesas hay para su vida. Amén. Vale la pena agradar a Dios. Decirle al que tenés al lado, vale la pena agradar a Dios. Vale la pena pagar el precio, hermano. Compromiso, comprometido. Qué tremendo, hermano. Tercer característica que habla y amarás a tu Dios, el amor a Dios. El amor a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora vamos a ver si amamos a Dios. Muchos cristianos dicen, escuche bien, yo le sigo al Señor por amor y no por compromiso. ¿Lo escuchó alguna vez eso? Pastor, yo le sigo al Señor por amor, porque lo amo, no por compromiso. Pero eso es una frase que simplemente es una excusa. ¿Por qué? Porque el amor produce compromiso. El que tiene oídos para oír, oiga. El que ama se compromete. No lo veo muy... ¿Está aquí, iglesia? Si vos estás con tu esposo y tu esposa y lo amás, te comprometés a ser fiel, número uno. Te comprometés ¿a qué? A trabajar, a sostener el hogar. Hay compromisos allí. Es decir, por causa del amor. El amor produce compromiso. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Entonces,
sí que lo seguimos a Dios por amor, pero escúcheme, ese amor tiene que producir un compromiso. ¿Cuántos aman a Dios por lo que hizo por tu vida? Entonces eso tiene que producir un compromiso frente a Dios. No solamente decirle, gracias Señor porque me amaste y porque me salvaste. No, pero eso me tiene que llevar a comprometerme con Dios. Entonces ahí voy a demostrar mi amor, como lo hizo Jesús. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan 4:9 en la Nueva Traducción Viviente dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Versículo 10, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Lo resumimos, el amor de Dios para con nosotros se manifiesta a través del compromiso que realizó Jesucristo en la cruz por la salvación de la humanidad. Es decir, ¿cómo demuestra su amor Dios? Jesucristo. El Padre envía a su Hijo y el Hijo muere por usted y por mí. Es decir, el compromiso fue enviar a su Hijo a la cruz. Porque el Padre podría haber dicho cuánto los amo a los seres humanos y hubiera quedado ahí y nos perdemos en la condenación eterna. Sin embargo, yo te amé con amor eterno, dijo el Padre, a vos, a mí, a toda la humanidad. Ahora, ¿cómo demuestra ese amor? Con compromiso. Se comprometió enviando a su Hijo a la cruz para morir por vos, por mí, por lo que no lo merecíamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ve que el amor produce compromiso? Hermano, ¿cuántos cristianos dicen que aman a Dios y no se comprometen en nada? Ay. Quizás de los que están viendo del otro lado. Sí, yo amo a Dios, pero no hay un compromiso. ¿Qué estás haciendo vos por el otro? ¿Qué estás haciendo para la obra de Dios? ¿Qué estás haciendo por tu prójimo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un compromiso que urge, hermano. Qué tremendo que es esto. Mire, hay una historia, la de Pedro, Lucas capítulo 22, del versículo 33 al 34 en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer yo. ¿Se acuerda de Pedro? Pedro estaba lavando las redes porque no había pescado nada con todos los pescadores y las barcas. En la pesca milagrosa, ¿se acuerda? Y dice que hay un momento que Jesús se arrima allí, había lleno de gente y le dice a Pedro que bogue mar adentro, que separe la barca un poco de la orilla. Y Jesús empieza a predicar y enseñar la palabra a la gente, a la que estaba necesitada. Y luego que termina, hermano, le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y fue la mayor pesca que hubo y que nunca más, jamás pescó nadie, ni Pedro ni todos los que conocían de pesca. Y Jesús le marca allí y le dice, a partir de ahora te haré pescador de hombres. Es decir, este oficio natural ya no va más para vos. Ahora vas a tener que ir a buscar a aquellos que están perdidos. Y Dios le habla. Y estuvo con él y aprendió y se formó como todos los demás discípulos, los 12 que estuvieron con Jesús. Pero llega un momento que aún mismo, qué tremendo, allí, fíjese que cuando se le arrima a Jesús y le dice, Jesús le empieza a decir que tenía que ir a padecer mucho allí en Jerusalén de los religiosos y que lo iban a maltratar y que iba a morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y Pedro le dice que no te acontezca tal cosa. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Esas fueron las palabras de Pedro. Pero resulta que Jesús le dice, mira Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Pasó o no pasó? Pasó. ¿Sabe qué pasaba con Pedro? Mire, Pedro, qué tremendo, ¿no? Mire, vamos a leer acá primero.
Lucas capítulo 22, versículo 33 al 34, Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a la prisión contigo y aún morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo, mañana por la mañana antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Qué pasó aquí? El apóstol Pedro estaba dispuesto, porque dijo, estoy dispuesto a ir hasta la muerte, pero no estaba comprometido. ¿Sabe cuántas personas que cuando preguntamos, vamos a ver, están dispuestos? Pero no hay compromiso. Y eso es lo que está pasando con la iglesia de Jesucristo en este tiempo. No fuente de gozo, la iglesia de Jesucristo no era fuente de gozo, es parte de la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo, después de la pandemia, se terminó enfriando aún más. Y están más comprometidos con las cosas personales que comprometidos con el Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermano, estamos dispuestos hasta que llegue un momento que no estamos más dispuestos. Porque ¿sabe lo que falta? Demostrar que estamos comprometidos. Y Pedro dijo, no te voy a negar. ¿Y cómo terminó? Terminó negando. ¿Y sabe cómo terminó Pedro por negarlo? Volvió a su viejo oficio. Se fue a la playa y arrastró a otros discípulos con él. Dice, después que murió Jesús y que todos lo buscaban, le decían, este es el que tuvo con Jesús. Sí, es este. Y se andaba escondiendo, lloró amargamente. ¿Y sabe lo que hizo? Se volvió a la vieja vida. Se volvió al viejo oficio, como pasa con muchos cristianos que cuando le fallaron a Dios, se vuelven a la vieja vida. Qué tremendo que es esto, hermano. Es la condición humana. Porque uno tiene disposición, pero no tiene compromiso. El que tiene oídos para oír, oiga. Le pasó a Pedro, nos pasa a nosotros también. Pero llegó un momento que Jesús es un Dios que le dijo, bueno, ya está, Pedro lo dejo de lado. Lo deseché, ya está. Yo sabía que iba a fallar y ya está. No, hermano, el Señor no desecha a nadie. Decirle al que tenés al lado, el Señor no desecha a nadie. Jesús sabía que iba a tener que pasar por eso para que el nuevo Pedro no solamente iba a estar dispuesto, sino también comprometido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todos pasamos por esto, hermano. Creemos que no le vamos a fallar nunca a Dios hasta que le fallamos. Y creemos que Dios ya no nos va a tener en cuenta. Pero quiero decirte algo, si tú estás del otro lado conectado y le has fallado al Señor, si hay alguien aquí en el templo, Dios te da una nueva oportunidad. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Si le quiere alabar al Señor, alábele. Él está queriendo dar nuevas oportunidades a los que estaban dispuestos, pero no comprometidos. ¿Y sabe cómo aprende la lección Pedro? Y ahí está Juan capítulo 21, del versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Si yo le preguntara en este momento, ¿cuántos aman al Señor? Levante la mano. ¿Ama al Señor? Viene el Señor y dice, a ver, Clara, ¿amás al Señor? Si Jesús te preguntara en este momento, sí, Señor, ¿cómo no te voy a amar? Y le vuelve a preguntar nuevamente a Pedro. Pedro, tremendo, ¿no? Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Sabe por qué lo llamó Simón? Porque Simón era su primer nombre. Ya había puesto Pedro, pero estaba en la condición de Simón, no de Pedro. No en el discipulado de los 3 años y medio que tuvo con Jesús, porque volvió a retroceder. Simón, estás otra vez, nuevamente te secularizaste, nuevamente descendiste, te olvidaste de todas estas cosas. Simón le dice allí, ¿no? Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Fíjese lo que le va respondiendo el Señor. Y por tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Entonces ya Simón como diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro en este momento? Que el amor a Dios se demuestra con nuestro compromiso. Porque ¿qué le había mandado hacer el Señor? A predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a libertar a los oprimidos, a dejar todo por la causa de Cristo y del Evangelio. ¿Dónde estaba Pedro? Volvió a la vieja vida. ¿Sabe por qué?
Porque no basta solamente con la disposición, sino tenemos que estar comprometidos con Él y con la causa. Dice la Biblia, no hay nadie que haya dejado casa, madre, padre, hijos, tierra, trabajo. Y no está diciendo que lo dejé si lo abandoné, sino que ponga primeramente a Cristo Jesús y la causa del Evangelio, que nos reciba más de 100 veces aquí en la tierra y la vida eterna en el cielo. Aleluya, alábele al Señor. Compromiso, hermano. El amor de Dios se demuestra con nuestro compromiso. ¿Sabe cómo? Mire, siempre lo digo, 35 años que conozco al Señor. Jamás le fallé. ¿En qué sentido? Sí soy imperfecto y me equivoco, pero jamás le fallé desde el día que el Señor me llamó. Siempre estuve con errores, con cosas que uno va aprendiendo, pero siempre estuve allí poniendo en primer lugar al Señor, dejando proyectos de mi vida, como lo tenía Pedro, para decirle, Señor, heme aquí. Amén. En todo momento. ¿Sabe por qué? Porque me comprometí con el Señor. No está mi familia primero, está el Señor primero en mi vida. Y si el Señor está primero en mi vida, mi familia va a tener una gran bendición, que es lo segundo. Y lo tercero es desarrollar el ministerio que Dios me llamó a hacer a mí, como a la pastora. Hemos dejado cosas por causa del compromiso. Entonces yo no, por más que le diga, Señor, permanentemente te amo, y yo no. El Señor ya sabe que lo amo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Voy, si bien todos no tienen el llamado pastoral, pero todos fueron llamados a ser un instrumento de bendición. Todos fueron comisionados a predicar el Evangelio. Todos fueron allí comisionados pero para poner en primer lugar a Dios ante todas las cosas. Y si vos lo pones en primer lugar a Dios, Dios te pone en primer lugar sobre todas las cosas. Ya no serás cola, sino ahora serás cabeza. Ya no pedirás prestado, sino tú prestarás a otros. La bendición de Dios para tu vida y tu familia rebosará y abundará, no solamente para vos, sino para que ayudes a los demás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Comprometidos, hermano. Tenemos que salir a ganar las almas para Cristo. El martes empezamos a las 16 horas, casa por casa, a entregar un tratado y tomar pedidos de oración. El que quiera comprometerse con la causa de Cristo, a las 16 horas vamos a estar aquí el martes próximo. También empezamos con las casas, donde vamos a estar orando en las diferentes casas, que usted quiere abrir su casa para bendecir su familia, para que vayamos a orar. Y a seres queridos o vecinos que tenga, usted los invitará ese día, ese martes, un martes al mes de junio, y iremos un grupo, un equipo a orar. Oramos por vos, se llama. Vamos a ir a orar por las necesidades, porque hay muchas necesidades. Vamos a presentar a Cristo, amén, para que la gente reciba a Cristo y pueda ser salva. Si usted quiere ser ese instrumento de abrir su casa por única vez, anótese con la hermana Patricia allí, amén, todos los martes que vamos a tener. Y 16 horas este martes aquí oramos y salimos a recorrer las manzanas a entregar un tratado. Vamos a impartir la bendición. ¿Sabe por qué? Cristo viene pronto, hermano, y tenemos que predicar a la iglesia. El compromiso nuestro es con el Señor y el compromiso nuestro es que muchos puedan llegar a los pies de Cristo en este tiempo. Alábele al Señor. Aleluya. El amor a Dios se demuestra con nuestro compromiso. Y punto número 4, que hablaba allí, el pasaje central, el servicio a Dios. Hermano, no hay nada mejor que servir a Dios. Y no estamos hablando de servir, usted enseguida dice, bueno, algún área de la iglesia. No es servicio solamente lo que está dentro de la iglesia, en el templo, no la iglesia, en el templo, amén, donde nos reunimos, sino que cada uno de nosotros donde estamos tenemos que ser servidores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque no todos fuimos llamados a servir dentro del templo. Otros fuimos llamados a servir en tu ámbito donde te encuentras. Y Dios te quiere usar en tu familia, en tu trabajo,
en el colegio, donde te encuentres, donde nosotros no podemos llegar, Dios puede llegar a través tuyo. ¿Cuántos dicen amén? El servicio a Dios. ¿Sabe que el amor a Dios y el amor a las almas es la fuerza motriz del servicio? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, este es un tiempo donde estamos viendo que las personas andan de aquí para allá como ovejas sin pastor. Dice que Jesús, cuando veía a las multitudes, se compadecía de ellas. Que en nuestro corazón, hermano, el Espíritu Santo ponga ese sentir y te puedas compadecer de los que te rodean, que no conocen a Cristo. Ya está en tu vida, tú ya eres salvo. Pero recuerda, ¿qué sabes qué va a pasar de aquí a mañana? Ahora, qué importante que cada uno de nosotros somos como ese atalaya. Si después la persona quiere creer o no, ya no, la sangre no será demandada de tu vida, porque tú le has predicado al Cristo que tienes en tu corazón. Y a través de esa declaración y de llevar el Evangelio, puedes rescatar un alma que vaya al infierno. Porque un alma vale más que el oro de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y con esto termino. 2 Corintios 5:14, Nueva Traducción Viviente, dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Hermano, debemos poner nuestra vida al servicio de Dios. Deja que Dios te use. Decirle que estés al lado, deja que Dios te use. No hace falta que conozcas toda la Biblia, hermano. Es presentar a Cristo o presentarle lo que Dios hizo en tu vida. Yo conozco un Cristo de poder que hizo esto. Presenta a Cristo, hermano. Dice que aquel que lo presenta a Cristo delante de la gente, dice que Jesucristo lo presenta delante del Padre. Pero aquellos que negamos a Cristo delante de la gente, también Cristo nos negará delante del Padre. Esto es palabra de Dios, hermano. Entonces, más vale que testifiquemos, que sirvamos a Dios. No hay nada mejor que servirle a Dios, hermano. Tomemos ese compromiso de servicio. Tomemos ese compromiso de ganar al perdido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponemos nuestras vidas al servicio de Dios, es decir, con todo lo que tenemos. Servir a Dios es con todo, hermano, con nuestro tiempo. Si tenemos posesiones. Mire, la iglesia primitiva dice que tenía nada en común, sino que nadie creía ser dueño de nada, sino que Dios es dueño de todo. Y lo que tenían le pertenecía a Dios y lo ponían al servicio de Dios para que muchas almas pudieran llegar a los pies de Cristo. Mire la dimensión que tenía la iglesia primitiva. Ahora, si la iglesia postrera será mayor que la primera, hermano, tenemos que tener esa visión de reino. Tenemos que tener esa visión de iglesia. Pero necesitamos ¿qué? Hombres y mujeres comprometidos con Dios. Necesitamos estas características desarrollarlas, hermano. No es solamente, Señor, me viste, vine, me congregué. No, comprométase. Yo me acuerdo que cuando los primeros días que me había convertido y nos congregábamos y teníamos que ir al centro con mi esposa, yo iba enamorado del Señor y a recibir igual que mi esposa. Pero llegó un momento, hermano, que pasó un tiempo y el Espíritu Santo empezó a redarguir nuestro corazón como diciendo, bueno, ahora ya me conoces, ahora yo te libré de todo lo que estabas viviendo, yo te llené, te derramé de mi amor, ahora ¿qué vas a hacer vos por el otro? ¿Me amás a mí? ¿Qué vas a hacer? El Espíritu Santo empezó a poner una convicción en mi corazón de que algo, igual que mi esposa, algo teníamos que hacer por el otro. Cuando uno ama a Dios, el sentir de Dios viene a tu vida. Hola. ¿Sabe Jesús si estuviera en este momento, qué estaría mirando? No le interesaría si hay baldosa, si hay un techo. Está mirando lo que está pasando allá afuera. Está mirando cómo está el mundo. Y dice, yo vine para rescatar este mundo perdido. Y yo tengo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la que quiero usar en este tiempo para rescatar a aquellos que están perdidos. ¿Ustedes están entendiendo? Pero para eso se necesita compromiso. Y termino con esto, Juan 12:26.
si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Hermano, estamos en un tiempo donde Dios quiere usar tu vida de una manera especial. Sabemos que estamos en medio de problemas, en medio de luchas, pero quiero decirte algo. Dios quiere glorificarse en medio de todo eso. Dios quiere honrar tu vida, pero es necesario servirle al Señor. Es necesario estar donde está la necesidad y está Jesús. Si en tu familia hay necesidad, ahí está Jesús, pero necesita uno que sea un instrumento de bendición. En tu barrio hay necesidades, sí, necesita uno que se levante así como una atalaya para ser de bendición y para arrebatarle las almas al diablo. Ponete de pie, vamos a orar. Aleluya, 4 características, amén, de un cristiano comprometido. Yo le voy a pedir a los músicos, vamos a estar orando en este momento. Aleluya, te damos gracias por esta palabra, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú has hablado a mi corazón, has hablado a tu pueblo, has hablado a aquellos que están, tu pueblo que está conectado a través de las redes, Señor. Gracias. Comenzamos este mes de junio, Señor, y queremos renovar nuestro compromiso. Queremos pedirte perdón, Señor, porque hay cosas que no nos hemos comprometido, te hemos fallado. Pero hoy nos ponemos a cuenta contigo, derramamos nuestro corazón delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, aquí estamos como Pedro, que sabía que te había fallado, que es más, se escondía de ti y tú lo fuiste a buscar. Él se escondía, sabía que era Jesús el que había llegado a la playa porque vio la necesidad, no tenían para comer. Y Jesús se le acerca allí. Aquellos que habían ido a pescar y otra vez vuelve a repetirse la historia. No tenían qué comer, no habían pescado nada. Vuelve Jesús, el Jesús milagroso, y se le arrima allí a esos discípulos. Y Pedro lo vio y se dio cuenta que era Jesús. Pero dice que de vergüenza, dice que se puso la ropa y se tiró al mar. Así estaba de bloqueado Pedro, porque entendía que no se había comprometido. Él estaba dispuesto, pero se dio cuenta que para que esa disposición llegara a llevarse a cabo necesitaba comprometerse con la causa de Cristo. Y Dios está llamando a la iglesia a que se comprometa con Cristo y con la causa de Cristo. No hay nada mejor, iglesia, siervos comprometidos con la obra, no con los pastores, no con los líderes. Usted no hace un compromiso con el hombre, usted hace un compromiso con Dios. Y cuando uno se compromete con Dios, hermano, te puedo asegurar que está la honra que Dios te dará, varón, mujer, a ese matrimonio, a ese joven. Yo quiero darle gracias a todos los que están aquí sirviendo, a los que hoy no han venido, pero también veo a estas jóvenes que están danzando, que están dedicando ese tiempo para servirle al Señor. Quizás hay cosas que entienden y otras no entienden, pero ya desde niño ellos están sirviendo a Dios. Imagínense qué importante es cada uno de nosotros. Dios nos necesita para llevar la palabra de Dios. ¿Cómo se van a convertir si no hay nadie que le predique? El Señor necesita de tu barca. El Señor no necesita de mi barca. Pero no solamente la barca le dio Pedro, sino que Jesús necesitaba de la disposición y del compromiso de Pedro. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios está necesitando tu barca, pero también está necesitando tu disposición y tu compromiso con Él. No con fuente de gozo, no con un hombre. Los que estamos aquí, hermano, estamos comprometidos con el Señor. Los que estamos sirviendo aquí en el altar, dejando tiempo de cosas personales, preparándonos para que sea excelente la alabanza, la adoración, porque nos hemos comprometido con Cristo.
Los que están sirviendo en el salón, usted no sabe las cosas que están padeciendo personalmente y familiarmente, pero se han comprometido con Dios. Y Él es el que paga abundantemente. Los que trabajan en la escuela bíblica, allí trayendo esos niños, dedicándole ese tiempo, la enseñanza, la formación, porque la palabra dice de Dios: instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se extraviará. Quizás pasará por esa juventud en el mundo, pero hemos sembrado la palabra de Dios, la semilla del reino en cada corazón. Y sabemos que de allí saldrán siervos y siervas del Señor, hombres y mujeres de bien. Pero estamos comprometidos con Dios, hermano. Yo veo muchas veces siervos que dicen: pastor, no quiero servir más. Como si uno lo hubiera llamado al servicio. No entendió nada. Porque el que llama es el Señor. El que llama al servicio es el Señor. Y mi compromiso, yo le tengo que agradar no al hombre, sino le tengo que agradar a Dios que me llamó. Yo tengo que agradar a Dios. Pastor, no me gusta esto, el otro. Mire, yo tengo que agradar a Dios. Si te gusta o no, hermano, yo tengo que agradar a Dios. Es el ministerio que Dios ha puesto en mi vida, en la de la pastora y de cada siervo. Estamos para servirle a Él. Cuando nosotros entendimos que el compromiso es con Dios, hermano, es porque tenemos temor de Dios. Como dijimos, primero temor de Dios. Aleluya. Segundo, hermano, queremos agradar a Dios. Tercero, amamos a Dios y nuestro amor lo demostramos a través del servicio. ¿Qué podemos hacer? No hay manera de pagar por lo que Cristo hizo por nosotros, pero sí podemos, lo que Dios quiere de nosotros, servirle a Él incondicionalmente. El servicio no es condicional. A veces veo siervos, veo líderes en este tiempo, hermano, poniéndole condiciones al Señor. Imagínese si el Señor tendría que poner condiciones: bueno, te salvo, pero si vos... No, Él nos amó y no nos pidió nada a cambio. Él nos amó y nuestra decisión es la que nos hace salvo. No. Oh, Rabashandarabakaya. Aleluya. Levante sus manos al cielo. Comenzamos este mes renovando el compromiso. Aleluya. Y vamos a decirle todos juntos: aleluya. Vamos.